mujer es la esposa del hombre que te violó. Que me violó. Mi esposo murió hace 18 meses. Y esta mujer dice que tiene un hijo de él que tiene 3 meses. Un presunto narcotraficante. Yo no lo dije. Yo no lo dije. Lo dijeron las noticias. Lo dijeron las... Ella no sabe en el peligro en el que estamos metidos. Está bien, necesitas... Perdón. No, perdón, no, yo siento de verdad tu miedo. Hace 9 años, este hombre asesinó a mi hermana. Yo no la asesiné en ningún momento. Es una ladrona, es una mentirosa. Se llevó a mi hija. Mi hermana y yo éramos idénticas. Fernanda corre a abrazarme y me dice, mamá, te extrañaba mucho. Yo no tuve el corazón para decirle, no soy tu mamá. ¿Estás diciendo que en ningún momento le dijiste a la niña que su mamá murió? Mira cómo vengo. Poniendo mis raíces. No me importa tu raza o tu sexo, ¿para qué hablar de eso? Y ni de dónde vengas. En el momento en que te haga falta y que tengas un problema y no veas el final del túnel, la luz que te alumbra y te ayuda a salir del dilema. Ese es mi lema. What's up, baby? Aquí siempre, aquí haciendo. No me importa mi raza ni tu sexo. Si tú estás triste y acongojado, ven derechito a caso cerrado. Ay. En caso cerrado, problema arreglado. He dicho. La novelista norteamericana Veronica Roth dijo: como un animal salvaje, la verdad es muy poderosa para permanecer enjaulada. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Bueno, pues esta personifica la verdad como un animal salvaje que no puede ser enjaulado. Veamos cómo se refleja en el primer caso de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Mira, yo en este momento ya no tengo nada que perder. Yo vengo aquí a que se haga justicia y que no he encontrado. Y es por eso que vengo a probar la inocencia de mi esposo y desenmascarar a esa oportunista. No entiendo cómo la gente se puede prestar para eso. Buenas tardes y bienvenidas. Lorena, explica tu demanda contra Aurora y dime lo que exiges para resolver este caso. Bueno, yo, doctora, estoy aquí porque quiero que se haga justicia. Quiero que a mi hijo se le dé lo que le corresponde. Y lo que le corresponde es lo que esta mujer que está aquí al lado tiene. Yo no tengo nada. Sí, sí lo tienes. Yo no tengo nada de tu hijo. Sí lo tienes. No. Hace un año, allá en Solidaridad, Quintana Roo, salí yo a un bar con unas amigas. Fuimos a festejar, a tomar unas copas en un bar. Y estaban unos hombres, se acercaron como naturalmente lo hacen allá. Nos invitaron un trago. Allá, acá, en todos lados. En todos lados. Nos invitaron un trago. Nosotras no accedimos, les dijimos que no. Ellos insistieron, nosotras no accedimos para nada. Se fueron mis amigas, yo me quedé sola en el bar. Me fui y cuando salgo de ahí, siento que un hombre va atrás de mí. Este hombre me persigue hasta mi coche. Me empieza a ¿No le maltratar. estarías No, me empieza coqueteando? a maltratar. Me mete a su coche y abusa de mí sexualmente. Yo lo que hago inmediatamente después de esto, voy con mi novio, le digo, le explico la situación, me dice, vamos inmediatamente a las autoridades. Lo denuncio, hago la demanda, me hace un examen médico, extiende el semen que quedó ahí. Y después, yo me entero al mes que estoy embarazada. Producto de esa violación. Exactamente. Ok, ¿qué pasó? Entonces, yo no lo quiero tener porque ¿cómo voy a tener el hijo de un hombre que abusó de mí, que estuvo ahí, que me violó? No. Y mi novio me dice, no te preocupes, todo va a estar bien, tú tranquila, vamos a darle al niño lo que se merece porque ese niño no tiene la culpa de todo al final de cuentas. Decidimos tenerlo. A los 6 meses, yo veo en las noticias locales que unos hombres tuvieron un accidente, 3 hombres, y mueren calcinados. Y casualmente, un año atrás,
un hombre murió ahí también, igual. O sea, en la noticia que tú ves, Ajá. ves un accidente y dicen ahí también que había habido otro accidente donde otro hombre había perdido la vida. Igual, casualmente un año atrás. Ok. En las noticias pasan que es un presunto narcotraficante, Alonso Rodríguez, y cuando yo veo la foto de ese hombre, veo que es el hombre que me violó a mí hace 6 meses. No seas Entonces, mentirosa, él no, está no soy muerto. mentirosa, no soy mentirosa. O sea que ponen la foto del violador que había ya muerto, pero tú sabes que no ha muerto No, porque pues. te violó a ti. Hace 6 meses. Pero no te pudiste haber confundido con la cara, No, que para se nada. parecía a alguien. No, yo no me pude haber confundido porque es el hombre que abusó de mí, ese hombre que no se olvida, ese tipo de Ok, rostros. perfecto. No se Entonces, olvida. ¿qué haces cuando ves esa Entonces noticia? lo que yo hago inmediatamente, voy a las autoridades y les digo que les doy el nombre del hombre que a mí me violó. Y les digo que no puede estar muerto, que hace un año él no se pudo haber muerto, porque hace 6 meses a mí me violó. Ok. Y ellos me dicen, no se preocupe, señora, nosotros lo vamos a arreglar, no pasa nada. Yo les pido que por favor hagan una Prueba de ADN. una prueba de ADN que comparen el ADN que ellos me hicieron en el examen médico cuando sustrajeron de mi cuerpo el semen, y que con ese semen lo comparen con las muestras que ellos tienen de ese hombre que hace un año supuestamente murió en el accidente. Ellos me dicen, sí, no se preocupe. No hicieron nada. ¿Cómo iban a hacer Se burlaron. algo No si iban a hacer no puedes nada, no entender que él hicieron- está muerto? No está muerto, no está muerto. Sí Lo está que tú muerto, tienes que yo ahorita entender, lo no, voy a comprobar. no está muerto. Ok. Entonces me dicen, sí, se burlan de mí. En menos de 24 horas, yo recibo una llamada telefónica amenazándome. Me dicen que me van a matar, que van a matar a mi novio. Y que si yo sigo adelante con ese proceso, soy mujer muerta. Y que Llamadas me libre. anónimas. Llamadas anónimas, por supuesto. Ok. Motivo por el que decidimos venirnos acá a Estados Unidos. Aquí en Miami nos recibe una familia, familiares que yo tengo acá. Y un día viendo la televisión vimos el programa Caso Cerrado. Y yo no dudo en ningún momento en enviar mi caso acá. Ok. ¿Quién es ella? Esta mujer es la esposa del hombre Que te violó. me violó. No seas mentirosa. Sí, Ese- no soy mentirosa. Entiende No. que él está O sea, por muerto. el nombre pudieron determinar que ella era la esposa de este señor. Debe haber Cuando sido yo algún vine otro acá, Alonso. los productores me contactaron. Yo hablé con ellos, les dije mi caso, me dijeron que lo podían exponer, siempre y cuando pudieran localizar a la esposa de este hombre. Y esta quisiera venir voluntariamente. Exactamente, que ella viniera voluntariamente, pero no solo eso, que viniera con pruebas, o sea, de cabello, algo, de que le pudieran hacer ellos el ADN para poder hacer la comparación. Ok. Entonces, yo vengo aquí porque quiero que se haga justicia, porque no puede ser que un hombre que hace crimen, que me violó y que seguramente está violando a otras mujeres, esté libre. Si yo me tengo que tragar el Pero cuento. ¿qué es lo que tiene ella que tú quieres? Ella tiene la herencia, ella tiene el dinero que él dejó. Si yo me tengo que tragar ese cuento de que él está muerto, como ella Él dice, está yo muerto, quiero que a mi hijo se le entiéndelo. dé lo que le corresponde. A tu hijo no le Eso corresponde es lo que nada. yo quiero, que a él se le dé lo que le Que a corresponde. él le dinero. toque parte de la herencia que recibió ella después del fallecimiento de el hombre este. Ya entendí perfectamente. Hacemos un corto receso y Aurora, a la vuelta, respondes. No se vaya. Yo le aconsejaría que mejor le ayudaría más enviándola a un psiquiátrico. Estamos viendo aquí, creo que una fotografía de cómo quedó el auto de donde estaba tu esposo, ¿no? Es evidente que no quedó nada de él. Caso cerrado.